La aparición del cine ocurre el 28 de diciembre de 1895 y se atribuye a los hermanos Lumière, que proyectaron imágenes en movimiento frente a un auditorio. El suceso provocado por el invento llevó una rápida evolución del mismo, y para 1899 ya se había producido un film de 15 minutos. El cine es una técnica de proyectar fotogramas en una secuencia rápida que simula el movimiento. La palabra cine viene del griego y significa movimiento. También produjeron una serie de cortometrajes documentales que tuvieron gran éxito en su momento, con temáticas como obreros, a la salida de una fábrica, un jardinero regando el césped, las olas rompiendo la orilla. Su cortometraje más impresionante fue el de un tren del correo avanzando hacia el espectador, lo que producía gran conmoción en el público. El origen del cine, las primeras películas. En 1896, el ilusionista francés Georges Méliès demostró ya en El origen del cine que este instrumento servía no solo para reproducir la realidad, sino que podía falsearla, con lo que surgió el cine de una sola bobina. Méliès rodó el primer film de larga duración de 15 minutos, El caso Dreyfus, en 1899, y en 1900 filmó Cenicienta de 20 escenas. Pero sus films más notables son Viaje a la Luna, en 1902, y Alucinaciones del barón de Munchausen, donde experimenta con los trucos fotográficos. Descubrió que si se detenía la cámara en medio de una toma y se reorganizaban los elementos de la escenografía antes de continuar, se podía crear la ilusión del movimiento de objetos o la desaparición, entre otros. También experimentó con superposiciones, retrocediendo la película antes de comenzar la siguiente toma, de forma que se superpusieran las imágenes. Sus cortometrajes obtuvieron éxito mundial inmediato. En el estudio de Edison, en Estados Unidos, Edwin Porter unió el estilo documental de los Lumière y las fantasías de Méliès para dar origen al cine de ficción. Produjo la primera película norteamericana de interés, Asalto y robo de un tren, en 1903, con una duración de 8 minutos. Incluía innovaciones como el montaje de escenas filmadas en distintos momentos y locaciones, componiendo una unidad narrativa. Causas técnicas y sociales que dieron lugar al nacimiento del cine. La aparición de nuevas fuentes de energía mineral y la aplicación de la electricidad a usos industriales. La erradicación de las epidemias y el desarrollo de la medicina, los nuevos medios de transporte, buque a vapor, ferrocarril, así como las innovaciones orientadas a la comunicación, telégrafo, cable submarino, telegrafía sin hilos, trajeron consigo una amplia y rápida difusión de la información, lo que condujo a una globalización efectiva. La consolidación de las ciudades, una aparición de público en masas. Cine mudo. Suele hablarse de cine mudo de la época siliente o muda, y esto no es del todo exacto, aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas sino mostrar imágenes en movimiento sin sonido alguno. Pero las proyecciones en las salas iban acompañadas de la música tocada por un pianista o una pequeña orquesta, y además comentada por la voz de un explicador. Imprescindible figura que hacía posible que multitudes analfabetas o inmigrantes desconocedoras del idioma entendieran la película. La creación del lenguaje cinematográfico. En esos años, la técnica de contar una historia en imágenes sufrió una gran evolución. Los primeros cineastas concebían al cine como teatro filmado. En consecuencia, los escenarios eran simples telones pintados y se utilizaba una cámara estática. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como mover la cámara, por ejemplo el traveling, o utilizarla en ángulo picado o contrapicado, pero que en esa época eran ideas revolucionarias. También se pasó desde el telón pintado al escenario tridimensional, por obra especialmente de los films históricos rodados en Italia en la década de los años 10. Cine digital. El cine digital o de cinema es un formato estándar de proyección de cine totalmente digitalizado para proyecciones comerciales. La norma de cinema ha sido creada por el consorcio digital, cuyos miembros son los principales estudios de Hollywood: Walt Disney, Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Warner Bros. Y Universal Studios. El consorcio emitió un documento detallado sobre el estándar de cinema que lleva por nombre
Especificaciones del sistema de cine digital. Cine comercial y cine arte. A medida que las películas de Hollywood se hacían cada vez más grandes en forma y más escasas de contenido, el cine de otras regiones fue reaccionando a su vez. Así se profundizó la grieta entre el llamado cine comercial, cuya principal factoría siguió siendo Estados Unidos, y el cine de arte elaborado en mayor abundancia en otras regiones del mundo. Esto se debió a varias razones. Por una parte, el cine comercial se hizo cada vez más caro de producir y por ende menos productoras podían incursionar en él. Aunque esta tendencia se revirtió en parte con el auge de la computación, como lo prueban filmes europeos comerciales, como los manufacturados por Luc Besson, Nikita o El Quinto Elemento, por ejemplo. En segundo lugar, realizar películas con contenido artístico se transformó para los círculos culturales europeos, latinoamericanos o asiáticos en una especie de estandarte cultural para oponerse a la cultura de los Estados Unidos. De todas maneras, esta línea divisoria muy marcada en las décadas de 1980 y 1990 se fue diluyendo entrado el siglo XXI, porque las nuevas posibilidades de los efectos especiales por computadora y el cine digital permitieron abaratar los costos de las películas comerciales. Además, el cinearte nunca desapareció por completo de Estados Unidos, como lo prueba un cineasta como David Lynch, el cual de todas maneras para muchas de sus películas debió recurrir a capitales europeos. Esta línea divisoria se observó en particular en el ámbito de los premios. Un ejemplo, las películas comerciales aspiraban a ganar principalmente el Oscar, mientras que aquellas realizadas con vocación de cinearte tendían a buscar reconocimiento en Cannes, Berlín o Venecia. Aunque esto sigue sin ser una regla absoluta, ya que hubo películas comerciales que buscaron reconocimiento artístico en Cannes y cineastas artísticos que buscaron publicidad en Hollywood. ¿Cómo se hace una película? Para hacer una película hay que tener en cuenta diferentes pasos. Comenzaremos por la preproducción. A lo largo de esta etapa se realizan todos los preparativos necesarios antes de comenzar el rodaje en sí de la película. El primer paso suele ser la elaboración de un guión, en el que además del propio guionista puede participar también el productor ejecutivo para obtener el mejor resultado posible. Tras ello, llega la hora de realizar un casting para seleccionar a los actores que interpretarán cada uno de los papeles principales de la película. Paralelamente, han de llevarse a cabo todas las gestiones oportunas para el comienzo del rodaje: financiación del proyecto, selección de las localizaciones donde grabar, contratación del personal técnico que trabajará en la película, preparación de storyboards que guíen la grabación, entre otros. Una vez concluidas todas esas tareas, toca dar comienzo a la fase de producción, en la que tiene lugar el rodaje de la película. Esta ha de tratar de atenerse lo más posible a las fechas establecidas previamente en un calendario, a fin de aprovechar al máximo el tiempo y el dinero invertido. Durante este proceso, en el que intervienen una gran cantidad de profesionales del cine, es donde se hace realidad todo lo que estaba sobre el papel en la fase anterior. A diferencia de lo que mucha gente piensa, las escenas no se graban en el mismo orden que tendrán en el metraje final, sino que se organizan en función de diversos factores: disponibilidad de los actores, tiempo de alquiler de los sets de rodaje, tipo de localizaciones que aparecen, entre otros. Una vez grabado todo el material, se inicia la llamada fase de postproducción, en la que se dará sentido a todo lo hecho hasta el momento. Así, en el estudio de montaje se seleccionan, manipulan y ordenan las escenas y secuencias más adecuadas de entre todo el metraje disponible, hasta dar lugar a lo que será el montaje final que llegue a las pantallas. También es el momento de añadir el componente sonoro a la película, introduciendo la banda sonora y diferentes efectos en las escenas que así lo requieran. Asimismo, se graban las posibles voces en off que intervengan en el film, y en caso de necesidad pueden volver a repetirse los diálogos de las escenas que no hayan sido del todo satisfactorias. Una vez finalizado y unido, todo ya se tiene entre manos la película en su versión final, por lo que se inician las actividades enfocadas a su promoción y distribución. Así se dará a conocer la obra a la prensa especializada, muchas veces a través de los festivales de cine, a la par que se realiza una promoción publicitaria que le da a conocer al gran público. Tras ello, tan solo queda distribuir las copias del film a las salas de cine para su estreno, siendo este el momento donde toda la película alcance su verdadero sentido: llegar hasta el espectador.